Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es 1 de la tarde en punto, miércoles 8 de julio de 2026 y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado e informade. El día de hoy queremos que nos ayudes a contestar la pregunta del día que es: ¿se necesita una ley para personas jóvenes en nuestro país? De eso estaremos conversando más adelante. Por ahora comunícate con nosotras y nosotros en las redes de Imer Noticias y al 55 66 31 24 27. Comenzamos con la información. El gobierno federal dio a conocer 2 indicadores económicos que muestran la fortaleza de la economía mexicana. Incluye aumento de exportaciones, repunte en actividad industrial y ubicarse entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. Los datos muestran que a pesar de la incertidumbre internacional, la economía mexicana es sólida, afirmó el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora. La economía mexicana ha mostrado una solidez y una resistencia bastante peculiares y pensamos que a pesar de cualquiera de estos factores vamos a tener un buen desempeño en el año. Con 479 votos a favor, el Parlamento Europeo dio luz verde al acuerdo comercial modernizado con México. El embajador en la Unión Europea, Esteban Moctezuma Barragán, destacó los alcances del convenio en materia económica y cultural. Pues debemos de estar muy contentos y sobre todo estar muy conscientes de que este es apenas el inicio de una relación con Europa para acercarnos política, comercial y culturalmente. La campaña para desacreditar al gobierno actual y del expresidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo ninguna base, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a las declaraciones del ex embajador estadounidense en México, Ken Salazar. Todavía ahora está todos los días en esta campaña sucia, campaña negra, campaña pagada, con mucho dinero para desacreditar a nuestro gobierno y al gobierno del presidente López Obrador. Además, advirtió que México alista medidas jurídicas por ataques del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE contra mexicanas y mexicanos. Y una comunidad en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, habilitó canchas de fútbol para frenar la expansión de complejos inmobiliarios. Es la historia del pueblo de Santa Bárbara, conocida como la capital comunitaria del fútbol, que apuesta a la defensa del territorio a través del deporte. A menos de un mes para el relevo presidencial en Colombia, en el país se avecina un gobierno de corte paramilitar, alertó el ex candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. En un mensaje a la nación, el ex senador de izquierda pidió a organizaciones internacionales permanecer atentas a las políticas que aplicará el próximo mandatario, el ultraderechista Abelardo de la Espriella. El resultado de la historia del paramilitarismo en Colombia no ha sido nunca tener más seguridad, sino más violencia, más arbitrariedad y más impunidad. Y en la conversación del día de hoy hablaremos sobre la nueva ley para jóvenes que por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá quedar lista para abril de 2027. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez.
1:04 ya, hora del centro de nuestro país, y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Como siempre, queremos que te comuniques con nosotras y nosotros, y para ello puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras, te recuerdo, en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahora conocida como X, como Imer Noticias. De igual forma, puedes mandarnos un mensaje o una nota de voz al 55 66 31 24 27 y estaremos compartiendo tu comentario, respuesta o saludo a lo largo de esta transmisión. Te recuerdo nuestra pregunta del día de hoy. ¿Se necesita una ley para jóvenes, para personas jóvenes en México? Te estamos leyendo en el 55 66 31 24 27. Y antes de arrancar con la agenda informativa del día de hoy, como siempre, agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión y este proyecto informativo. Del otro lado de la cabina nos acompaña en producción Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y también al equipo de redes sociales Ariel Escalante y Lulú Zamudio. También, como siempre, para iniciar este programa, tenemos un regalo que es un libro que nos dejaron nuestras y nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica y se titula A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, un texto obviamente ya clásico de Lewis Carroll, ilustrado en esta ocasión por So Zapato. Si les parece, vamos a escuchar un poco más de qué va este libro y ahorita regresamos. Hola, hola, amigas y amigos. Soy Susi Figueroa, editora de libros infantiles y juveniles del Fondo de Cultura Económica. ¿Se acuerdan de aquella niña traviesa y curiosa que cae por un túnel hacia otro mundo? Y que por comer galletas se puede hacer grande o pequeña. Sí, esa, la del gato sonriente que aparece y desaparece. Están en lo correcto. Les estoy hablando de Alicia, la del País de las Maravillas. En este libro, A través del espejo, que es la continuación del clásico de Lewis Carroll, Alicia se meterá de nuevo en un embrollo. Se reencontrará con los personajes que ya conocemos y tanto queremos. Por ejemplo, la Reina Blanca y la Reina Roja. O Humpty Dumpty. Pero esta vez deberá enfrentarse al temible Jabberwocky. Conocer animales un poco chiflados, resolver acertijos y jugar la mejor partida de ajedrez de su vida. Las geniales e impresionantes ilustraciones de So Zapato nos transportan a este paisaje mágico. Los invito a que se sumerjan en este disparatado mundo al revés y se diviertan con las locuras de Alicia. Corran a buscarlo a su librería más cercana. A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Si tú quieres este libro, mándanos un mensaje al 55 66 31 24 27 y será tuyo. Pero te recuerdo rápidamente que tienes que venir a recogerlo a las instalaciones del IMER y nos encontramos en Ciudad de México. Por ello recomendamos que sea una persona o bien de la Ciudad de México o de la zona metropolitana para que se te facilite obviamente recoger este ejemplar que será tuyo. Ahora sí, arrancamos con la información del día de hoy. Hola, soy Marianela y tengo 26 años. Yo sí creo que hace falta una ley que esté enfocada en los jóvenes porque muchas veces nuestras necesidades no están completamente atendidas. Hay temas como lo son el acceso al primer empleo, la educación, la salud mental, la vivienda y en general las oportunidades de desarrollo que siguen siendo un reto para muchos jóvenes. Y más que crear una ley por crearla, pienso que debería servir para garantizar derechos y que realmente existan programas y apoyos que se cumplan en la práctica y a los que todos tengamos acceso.
Efectivamente, una respuesta a nuestra pregunta del día de hoy: ¿se necesita una ley para jóvenes en nuestro país? También queremos leerte a ti, mándanos mensaje al 55 66 31 24 27. Y traemos este tema el día de hoy porque tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de la Unión tiene plazo de hasta el 30 de abril de 2027 para expedir la Ley General en materia de personas jóvenes. La legislación secundaria debió haberse aprobado desde hace más de 4 años y hay iniciativas ya presentadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Toda la información con nuestro compañero Rafael Burgos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión expedir la Ley General en materia de personas jóvenes, a más tardar en abril de 2027. Esta resolución, derivada de un amparo promovido por los propios jóvenes, quienes por primera vez son reconocidos formalmente como sujetos activos de derecho ante el Legislativo Federal, obliga al Congreso a reparar una omisión legislativa arrastrada desde la reforma constitucional de 2020. Tras casi 5 años de ignorar el plazo de un año que los mismos legisladores se impusieron y que venció el 25 de diciembre de 2021, este mandato de la Corte exige finalmente que se dé cumplimiento a los artículos 4 y 73 constitucionales. Actualmente, el artículo 4 mandata al Estado a promover el desarrollo integral de los jóvenes de forma multidisciplinaria e incluyente en los 3 órdenes de gobierno, mientras que el 73 faculta al Congreso a legislar en la materia bajo tratados internacionales. Para destrabar el rezago, existen 2 iniciativas congeladas en comisiones. La ahora senadora de Morena, Reina Celeste Asensio, es la autora de una ambiciosa iniciativa legislativa enfocada en el desarrollo y respaldo a las juventudes. Esta propuesta, que consta de 54 artículos, plantea abrogar la actual ley del Instituto Mexicano de la Juventud y busca como uno de sus principales objetivos blindar el presupuesto destinado a este sector para evitar cualquier disminución anual, además de establecer otros 3 puntos fundamentales para la protección de los jóvenes. Presento ante ustedes como Asamblea una iniciativa que reforma los artículos 4 y 73 de la Constitución, bajo la finalidad de que exista fundamento constitucional para que el Estado mexicano promueva el desarrollo integral de las y los jóvenes. Por otra parte, la propuesta impulsada por Manuel Añorbe del PRI y el diputado Ricardo Madrid del Partido Verde se resume en 5 puntos clave. En el Programa Nacional de Juventud se plasmó la necesidad de comenzar un proceso para la creación de una ley específica, así como impulsar en la agenda pública la importancia de la ley de la persona joven a nivel federal. Ambas propuestas buscan atender a un sector que representa a más de 30 millones de mexicanos de entre 12 y 29 años. Los legisladores tienen ahora los próximos 2 periodos ordinarios de sesiones para lograr el consenso y cumplir con el mandato constitucional. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Ya escuchábamos, este proceso de generar la ley general en materia de personas jóvenes se ha retrasado en nuestro país, pero lo importante es que en este momento se está retomando y se están analizando diversas iniciativas para generar la legislación en favor de las juventudes de México. Y para conocer más detalles acerca de este proceso y también de la importancia que hay detrás de legislar una ley, valga la redundancia, en esta materia, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Alma Delia Navarrete Rivera, diputada federal por Morena. Buenas tardes, diputada, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, diputada, sobre todo porque cuando se pone a veces en la mesa este tipo de temas, parecería que para alguna gente no son importantes, pero claro que lo son. ¿Por qué generar una ley en materia de personas jóvenes, diputada? Pues porque los jóvenes son el presente. Es muy equivocada esa frase cuando dicen que los jóvenes son el futuro. Ellos son parte activa en todo momento de la vida económica, social, política, cultural de este país y tienen que tenerlos para ejercer esos derechos. Esos derechos y sobre todo también preguntarle, diputada, ¿cómo impactaría una ley en esta materia en la vida cotidiana de las juventudes mexicanas? Es decir, ¿cómo se traduciría o cómo se vería reflejada en el día a día? Pues sobre todo
podemos decir la homologación por las propias características de una ley general, que lo que hace una ley general es poner un marco mínimo, un piso mínimo en todas las entidades, bueno, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, para la atención, en este caso, de las personas jóvenes. Sabemos que algunos estados o municipios tienen a lo mejor algún programa, algún beneficio para jóvenes que otros municipios simplemente no lo tienen. Lo que se haría con esta ley general es que todos tengan un piso parejo para poder tener el mismo tipo de oportunidades. Que eso es fundamental, ya lo decíamos, para que los derechos de las personas jóvenes en México sean iguales y respetados, no importa el código postal, no importa el estado, como ya lo decía, la homologación precisamente del acceso a todos estos programas, oportunidades y claro que sí, también recursos, hay que decirlo, porque también se tendrían que establecer, por ejemplo, presupuestos. Es importante por eso generar esta ley. También preguntarle, diputada, acerca de ¿por qué se retrasó tanto este proceso tan importante? Pues mire, ahí sí tenemos que ver el Congreso de la Unión, obviamente tenemos la omisión de no haberla generado cuando se promulgó desde el 2020 un mandato en la propia ley para que se llevara a cabo. Desafortunadamente, se se han estado trabajando sobre otros temas, sobre otras prioridades, desafortunadamente. Digo desafortunadamente, porque nada es más importante que otra cosa, sin embargo, no se ha podido legislar en este tema, aunque ha habido ya varios intentos de hacerlo. La Comisión de Juventud, pues, es una comisión habitual en la Cámara de Diputados, que siempre está como atenta a estos temas, sin embargo, no fue posible hacerlo en el plazo que nos habían establecido y desafortunadamente, digo desafortunadamente, hoy tenemos que cumplir el mandato de la Suprema Corte de Justicia para hacer esto. Qué malo porque pues ya tendría que haber estado antes y, y sin embargo, tampoco es por mala fe. Quiero añadir que no se han tampoco olvidado las juventudes en México. En México hay un programa estrella que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que depende de la Secretaría del Trabajo, como todos saben. Es un programa que, si bien es cierto, al principio incluyó muchas dudas cuando malamente se le llamaba a las juventudes ninis, etcétera, que fue muy criticado en el sexenio pasado del licenciado López Obrador. Se le llamaba que se le iba a dar dinero a la gente que no trabajaba, una serie de adjetivos muy negativos. Sin embargo, yo lo he visto como legisladora, cómo este programa ha sido muy bien recibido por todo el país, por los empresarios, pero sobre todo por los jóvenes, quienes se ven ayudados por este programa. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la oposición también ha estado a favor, o últimamente ha estado a favor de que este programa es algo que va caminando muy positivamente. Y desde ahí también en los programas de vivienda ya se van a incluir a los jóvenes, se les van a incluir en salud universal, es decir, no están desprotegidos al 100%, sin embargo, siempre faltan más derechos y más protección y más impulso para que ellos tengan sus derechos bien resguardados. Y que precisamente esto que nos señala, diputada, es muy importante porque, como ya lo decía, no solamente es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que efectivamente ha cambiado la vida de las juventudes en este país, dándoles la oportunidad de tener un primer empleo con un salario digno y también con todas las prestaciones necesarias, lo cual también les genera experiencia para luego incursionar en el mercado laboral, algo que antes era muy complicado, sino que también se refuerza la atención a este grupo prioritario, insistimos, las juventudes en el país, con las becas escolares. También en este momento tenemos becas ya universales en todos los estados prácticamente. Igual existen otro tipo de políticas como las jornadas para la paz que han impactado directamente en la vida de las y los jóvenes en México. Es decir, están todos estos programas funcionando, eso ya es un hecho, es una realidad. Sin embargo, lo que ahora vendría a ser esta ley, como ya lo señalaba, diputada, es homologar el piso. Es decir, que todos estos programas, que todos estos accesos de oportunidad
puedan ser para todas y todos y estén precisamente ya en una ley y que lo tengan que respetar los estados, los gobiernos, sin importar el partido, porque en este momento pues muchas de estas iniciativas han sido generadas en este sexenio o en el anterior, que sí son del partido Morena. Sin embargo, al garantizar que haya una ley que lo estipule, también se protegen los derechos sin importar el cambio del partido en turno. Diputada, también preguntarle, en este momento ya hay varias iniciativas que se están analizando, sobre todo también hay una ya propuesta por también integrantes de Morena. ¿Y qué incluye esta iniciativa o qué no debería de perder de vista en este momento? Pues sobre todo las oportunidades que se les tienen que dar en vivienda, salud, acceso a la cultura, al deporte, y algo que no estaba contemplado en otras legislaciones es el acceso a tener derecho a una salud mental. Creo que esto ha sido fundamental. Es una petición de las propias juventudes. En foros que se han hecho siempre ha estado incluido este renglón y por supuesto que se van a incluir. Sobre todo que ya lo decíamos, no basta con que existan estos programas, también tienen que ser focalizados. Incluso ya lo veíamos que gran parte de las viviendas que se están creando ahora a nivel federal, hay un porcentaje importante destinado precisamente a jóvenes que van empezando su vida, que están también pues en el inicio de su vida laboral y que por lo tanto perciben 1 o 2 salarios mínimos, y entonces existen por un lado las oportunidades de vivienda en renta, pero también la oportunidad de sacar un crédito del gobierno y poder acceder así a un hogar, que también ahora son hogares muy distintos a lo que se ofertaba en los sexenios anteriores a 2018. También preguntarle, diputada federal por Morena, Almadelia Navarrete Rivera, sobre cómo ve hoy en día que ha cambiado la situación de las juventudes en nuestro país. Insistimos, de 2018 para acá, porque como bien lo señalaba en un comentario anterior, pues incluso antes se les recriminaba y criminalizaba desde el poder. Se les decía ninis, se les decía también que eran vándalos, incluso se les señalaba en el sexenio de Felipe Calderón como daños colaterales. Y hoy en día, ¿cuál es la apuesta del gobierno federal, en este caso, pues ustedes desde el trabajo que hacen para poner al centro a las juventudes? Pues exactamente lo que usted acaba de mencionar, poner al centro las juventudes. Por supuesto, dejarlos de estigmatizar de esta manera tan peyorativa cuando, o si bien es cierto, los jóvenes son una generación que van a generar Producto Interno Bruto en este país, que ya generan ese Producto Interno Bruto en el país, que al dejarlas sin oportunidades en los sexenios del neoliberalismo, al dejarlos sin estudios, al dejarlos sin acceso a la salud, a la vivienda, a oportunidades, han marcado esta generación desafortunadamente. Se están haciendo todos los esfuerzos, como usted sabe, para reparar este daño grandísimo. Sin embargo, no dudo que va a haber alguna secuela de esta falta de educación, de salud, de oportunidades que no tuvieron estas generaciones que hoy ya están siendo jóvenes, grandes, adultos, y que desafortunadamente les decían que las oportunidades eran para unos cuantos, que la educación era para unos cuantos, que la mayoría no iba a tener acceso. Hoy se están creando todas las universidades posibles para que regionalmente tengan acceso a la educación, regionalmente tengan acceso a la salud y que sepan que pues finalmente los adultos de este país, los que somos adultos, ellos nos van a estar cargando por el trabajo, por los medios que ellos se muevan para generar y mover la economía de este país. Esa es la verdad en términos generales. Sin embargo, por supuesto que hubo secuelas y nos duele mucho, sobre todo a la gente que pertenecemos a la 4T, que esto haya sucedido. Era algo muy doloroso, sobre todo para los que estábamos cerca de jóvenes o cerca de personas que no tenían esas oportunidades o que recorríamos las calles y que nos dábamos cuenta de que lo único que en este país se hablaba de ellos era estigmatizarlos a través de esos adjetivos que ya mencioné hace un rato.
Y que eso es lo más importante, cómo revertir ahora todo el daño que se ocasionó desmantelando los sistemas de educación, de vivienda, de salud, también incluso el mercado laboral que beneficiara a los trabajadores y no únicamente a los empresarios, cómo revertir todo ese daño de décadas de los gobiernos anteriores a 2018 ahora en lo que va con este nuevo proyecto de nación, y por eso estaremos muy pendientes de cuándo se legisle esta nueva ley general en materia de las personas jóvenes, porque ya lo decía usted, diputada, las juventudes no son el futuro, son el presente de nuestro país y hay que darles el espacio que se merecen. Muchísimas gracias por esta plática con la audiencia de Imer Noticias, diputada Alma Delia Navarrete Rivera. Seguimos en comunicación. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, un saludo. O céu é tão bonito, pra que chorar? Olha meu bem e sinta como é infinito este amor que vou lhe dar. Você fica imaginando que a tristeza nasceu pra você. Ya lo escuchábamos, es importante, muy importante que se escuche, insistimos, a las juventudes, pero que se cree toda esta base jurídica para defender lo que son sus intereses y derechos en nuestro país. Insistimos, sin importar el partido político, que quede claro que las juventudes en este país existen y tienen derecho a oportunidades, porque como ya lo decíamos también, los programas que en este momento existen en materia de becas y programas sociales en general no son una ayuda, son un derecho a nivel constitucional, y por eso es importante también que ahora sigamos de cerca esta ley. Escuchamos ahora Deja la tristeza, una canción de Neno Sporta Zoom, directo desde el Brasil del siglo pasado, y con esto, siendo la 1:00 p.m. con 26 minutos, nos vamos a una pausa. Você é toda a minha vida, desde que eu lhe conheci. Por isso, meu bem, não chore arrependida. Deixa a tristeza e sorrir. Estou aqui, deixa a tristeza e sorrir. Estou aqui, deixa a tristeza e sorrir. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. 1:00 p.m. con 31 minutos ya, hora del centro de nuestro país, y continúas escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Vamos con más información, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los resultados económicos que demuestran la fortaleza de la economía mexicana, la cual logró cifras históricas, entre las que destacan que México ocupa el primer lugar entre los países con mayor crecimiento salarial y un récord histórico en la creación de empleos formales. Además, la presidenta anunció que el gobierno de México prepara acciones jurídicas más allá de las notas diplomáticas para exigir justicia y esclarecimiento del asesinato del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del ICE en Houston, Texas. Toda la información con nuestra compañera Sofía Cruz. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes, así es.
Tal como comenta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó los resultados económicos que demuestran la fortaleza de la economía mexicana al alcanzarse cifras históricas, entre las que destacan que México está entre uno de los 10 países con mayor inversión extranjera y, de acuerdo a las cifras de la OCDE, tienen el primer lugar de los países con mayor crecimiento salarial y el segundo lugar después de Japón con la tasa más baja de desempleo. Asimismo, la presidenta Sheinbaum subrayó que se tiene el récord histórico en empleos formales en junio de 2026, el incremento del consumo privado, así como el que se sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, además de que se aumentaron las exportaciones. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 839 mil millones de dólares, cifra histórica. Seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. La titular del Ejecutivo Federal, Sheinbaum Pardo, también destacó que se incrementó la inversión fija en un 5.1%. La actividad industrial en abril alcanzó su mayor nivel desde octubre de 2024 y la inflación está a la baja con el menor nivel en 8 meses con un 3.6%. Subrayó que estos son los resultados económicos del segundo piso de la cuarta transformación y se dan gracias a que hay responsabilidad en el gasto, el incremento en los salarios en un 122% y los programas del bienestar que impulsan el consumo, ya que no se siguieron aplicando las prácticas ni el modelo neoliberal de los sexenios anteriores a López Obrador, porque de haber continuado así no se tendrían los resultados que hoy se tienen. Por otra parte, comentarte, Berenice, que la presidenta Claudia Sheinbaum también reveló que ya preparan acciones jurídicas a seguir, más allá de las notas diplomáticas y de los planteamientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para evitar que más mexicanos sean maltratados y muertos a manos de agentes estadounidenses del ICE, tal como sucedió ayer con el asesinato del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del ICE en Houston, Texas. Pues si bien la presidenta indicó que se han hecho estas acciones, no ha habido una respuesta y no se puede permitir que continúe el maltrato a los hermanos mexicanos, que la única falta que han cometido, dijo, es trabajar incluso en las mismas empresas estadounidenses. Vamos a escuchar sus palabras. Bueno, nos contestan, pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta pues es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense. Entonces no tienen por qué estar en centros de detención o utilizar la violencia. Entonces sí estamos preparando medidas jurídicas, obviamente, más importantes. Explicó que estas las van a presentar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por otra parte, comentarse también, Berenice, que la presidenta Claudia Sheinbaum comentó sobre las declaraciones que hizo el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en una entrevista, en torno a que él nunca tuvo información ni pruebas que vincularan al expresidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico, por lo que aseguró que él nunca supo nada al respecto, a lo que la primera mandataria de México subrayó que a eso se le puede sumar que las pruebas más contundentes es que durante la administración de López Obrador y esta administración se han dado resultados fehacientes en materia de combate al narcotráfico, y la gran diferencia es que con los gobiernos anteriores no hubo ese combate y por el contrario, tanto el expresidente Vicente Fox y Felipe Calderón tuvieron nexos con los líderes y los grupos delictivos, que se confirma con la fuga del Chapo Guzmán en el año 2001, que fue recapturado hasta el año 2014, y también con la detención de Genaro García Luna, que fue titular de la Agencia de Investigaciones Criminal en el sexenio de Fox, y con Calderón secretario de Seguridad, y quien está detenido ahora en Estados Unidos y es acusado de recibir dinero y tener vínculos con esos grupos delincuenciales, por lo que la presidenta Sheinbaum reiteró y reprochó que los grupos opositores a la derecha son los que siguen insistiendo y pagando propaganda para que se les denomine narcogobiernos, tanto a su administración como a la del expresidente López Obrador, pero recordó que todo es parte de esta campaña para querer desprestigiarlos, porque la prueba es el combate frontal y los resultados que se han tenido para acabar con el narcotráfico en el país. Berenice, es el reporte. Gracias, Sofía. Y es que efectivamente ante todos estos discursos, ya sea en materia de seguridad por parte de Estados Unidos o bien de la oposición de nuestro país, es importante que se contrasten con los datos, y los datos dicen otra cosa. Gracias, Sofía. Seguimos en contacto. Buena tarde. Buenas tardes. Y precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum y ante las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos,
dará a conocer información sobre estos casos. A través de redes sociodigitales, la Cancillería prometió transparentar la información, con excepción de las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales que por su naturaleza tienen carácter reservado. Lo anterior lo dio a conocer luego de que se informó que la Cancillería reservó por 5 años información sobre comunicaciones diplomáticas, notas verbales, fichas informáticas y minutas de reuniones en torno a las investigaciones al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Isunza por presuntos vínculos con el crimen organizado. Cambiamos de información, nos vamos un poco con la agenda internacional, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este miércoles en Palacio Nacional al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelee, en el marco de una visita oficial destinada a profundizar las relaciones bilaterales, particularmente en materia económica, comercial e inversión. La reunión bilateral, que incluyó a una delegación de 16 empresarios suizos, se centró en el impulso a nuevas inversiones y la modernización del acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio, del que Suiza forma parte junto con Noruega, Islandia y Liechtenstein. Durante el encuentro, Sheinbaum y Parmelee dialogaron sobre las oportunidades para fortalecer los flujos de inversión suiza en México, un país que Suiza considera estratégico en toda América Latina. Posteriormente, en una conferencia de prensa conjunta, la presidenta Sheinbaum destacó la importancia de esta visita en el contexto de la estrategia mexicana de la diversificación económica, especialmente ante las tensiones comerciales globales. Escuchemos. Nosotros tenemos un acuerdo comercial con Suiza y acordamos seguir trabajando sobre este acuerdo comercial, actualizarlo. Recientemente, ayer, se aprobó en el Parlamento Europeo la actualización del acuerdo comercial con Europa, y nos interesa seguir trabajando con Suiza en el acuerdo comercial que tenemos con este país hermano. En 2025 el comercio bilateral ascendió a $4.272 millones. Conversamos también, además de la relación económica, las inversiones, sobre la agenda global. México y Suiza tenemos coincidencias en la manera de ver el mundo. Los dos somos países pacifistas, convencidos de la solución pacífica de las controversias, y como ustedes saben, en el caso de México, este es un principio constitucional. Rechazamos las violaciones al derecho internacional y coincidimos en fortalecer la relación multilateral en nuestro planeta. Precisamente, Parmelee se refirió a la disposición de empresarios de su país para instalarse en territorio nacional y contribuir a la instrumentación del Plan México. Destacó también que ambos países seguirán trabajando en el marco del acuerdo comercial vigente. Gracias, señora presidenta. Excelencias de empresas que quieren reforzar su presencia aquí en México o quieren venir a instalarse. Empresas que, gracias a sus inversiones y sus capacidades, contribuirán a la implementación del Plan México de la presidenta Sheinbaum. Los intercambios económicos y flujos de inversiones entre Suiza y México aumentaron constantemente, lo cual demuestra un interés creciente de nuestras empresas para México, y hoy en día Suiza es el sexto país en volumen de inversión aquí en México. Hablemos de la manera con la cual los intercambios económicos entre Suiza y México se podrían todavía reforzar todavía más. Saludo el hecho de que ambos apoyamos la modernización de nuestro acuerdo de libre comercio. 1:00 p.m, ya con 41 minutos, hora del centro de nuestro país, y efectivamente, como ya lo señalaba la presidenta Claudia Sheinbaum, el Parlamento Europeo avaló la modernización del acuerdo global y el acuerdo comercial interino con nuestro país, con México, un nuevo marco que actualiza ahora el acuerdo vigente desde el año 2000 y que fortalece una asociación estratégica integral entre ambas partes. Todos los detalles con nuestra compañera Jessica Leal.
El Parlamento Europeo dio hoy luz verde a 2 acuerdos clave que modernizan la relación con México, abriendo la puerta a un mayor comercio, oportunidades empresariales y una cooperación política más estrecha. Con 479 votos a favor, los eurodiputados aprobaron el Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México. Asimismo, respaldaron con 474 votos el Acuerdo Comercial Interino, que permitirá aplicar de forma anticipada las disposiciones comerciales mientras se completa la ratificación del acuerdo principal. Este marco sustituye el acuerdo vigente desde el año 2000 y busca adaptarse a las nuevas realidades geopolíticas y económicas. El acuerdo beneficiará especialmente a más de 45,000 empresas europeas que exportan a México y profundizará la cooperación en áreas como transición energética, digitalización, seguridad, derechos humanos, cambio climático y desarrollo sostenible. Entre los principales beneficios destacan: reducción arancelaria. Los exportadores europeos, especialmente del sector agroalimentario, se beneficiarán ya que México aplica actualmente aranceles de hasta 45%. Protección de indicaciones geográficas. Se protegerán en México 568 indicaciones geográficas del bloque europeo, impidiendo la comercialización de imitaciones de productos tradicionales europeos como vinos, quesos y embutidos. Acceso a contratación pública. Las empresas europeas obtendrán un acceso sin precedentes a los mercados de contratación pública de 14 estados mexicanos, con la posibilidad de considerar criterios ambientales y sociales en los procesos de licitación. Cooperación política y valores compartidos. El acuerdo refuerza el compromiso conjunto con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Tras la aprobación del Parlamento Europeo, su vicepresidente Javi López destacó que el pacto generará prosperidad compartida. El Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea, que va a reforzar nuestros lazos en el ámbito de la cooperación, el diálogo, el respeto del derecho internacional y no solo eso, también abrir oportunidades económicas, eliminando aranceles, facilitando el comercio y generando prosperidad compartida. En un mundo de amenazas, en un mundo de uso de la fuerza, de crisis del multilateralismo, reforzamos los lazos entre México y la Unión Europea. El nuevo embajador de México ante la Unión Europea, Esteban Moctezuma Barragán, calificó la aprobación del acuerdo como histórica. Pues debemos de estar muy contentos y sobre todo estar muy conscientes de que este es apenas el inicio de una relación con Europa para acercarnos política, comercial y culturalmente. Ellos lo desearon, lo expresaron así hoy y México también así se ha expresado desde el 22 de mayo que se firmó allá en México estos dos acuerdos por parte de la presidenta Sheinbaum y también de la Unión Europea. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, valoró la aprobación como una gran noticia para México y para la relación con la Unión Europea. Desde Washington, D.C., donde se encuentra para preparar la siguiente etapa de negociaciones para la revisión del TEMEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también reaccionó a la aprobación de este acuerdo y dijo que este mismo año podría estar en funcionamiento. Bueno, el asunto es de que ya se aprobó, lo cual quiere decir que este año probablemente ya lo tengamos en funcionamiento. Es una buena noticia para México. Esperamos aumentar exportaciones agropecuarias, pero también de industria automotriz, autopartes y de otros sectores. Es una buena noticia, que tengan muy buen día y les mantengo informados cómo me va acá en Washington. Además, la propia Secretaría de Economía destacó en un comunicado que el comercio bilateral superó los $88,300 millones en 2025 y las exportaciones mexicanas hacia el mercado europeo sumaron $23,817 millones. México es el segundo socio comercial latinoamericano de la Unión Europea, mientras que la Unión es el tercer socio comercial de México y su segundo mayor inversionista después de Estados Unidos, con $9,887 millones captados el año pasado. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Y continuamos con la agenda económica, y es que el Fondo Monetario Internacional recortó sus previsiones de crecimiento para la economía mexicana para este año de 1.6 a 1.2%.
En la actualización de sus perspectivas económicas, el Fondo Monetario Internacional también calculó una baja para el próximo año desde el 2.2% al 1.9%. Ambos estimados, si bien reflejan un recorte frente a lo previsto por el organismo en abril, al mismo tiempo implican una recuperación respecto al 0.5% que creció la economía el año pasado. El organismo considera que si bien habrá cierta recuperación, la incertidumbre seguirá limitando la actividad productiva del país. El informe del fondo señala que en México se proyecta una aceleración moderada del crecimiento gracias a políticas internas menos restrictivas, pero, indica, la incertidumbre seguirá limitando la actividad. Respecto al crecimiento global, el Fondo Monetario Internacional estima que este año el avance sea de 3% y de 3.4% en 2027, cifras que en términos acumulados no representan una variación frente a lo reportado en abril. En ese contexto, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, consideró que la economía de México tendrá un desempeño mejor que lo estimado por el Fondo Monetario Internacional. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, dijo que la estimación a la baja no fue exclusiva para México, sino global. Fue una reducción en general de las estimaciones a las economías globales por parte del FMI, resultante del choque en el mercado de energía por los eventos en el Golfo Pérsico. Entonces no fue una revisión exclusiva a la economía mexicana, buena revisión hacia la baja en general de la economía global. Vale la pena recordar el antecedente. El año pasado, las primeras estimaciones del FMI ponían a la economía mexicana en recesión, con unas tasas negativas. Nosotros platicamos con los economistas del fondo, les explicamos por qué no veíamos ese escenario en perspectiva para el 2025. Al final de cuentas, los datos acabaron dándonos la razón. Creemos de nuevo que lo que toca a la economía mexicana vamos a tener un desempeño mejor que el pronosticado por el FMI, pero importante destacar, no es que haya sido una reducción al pronóstico para la economía nacional, sino una reducción a la economía global, y un conjunto muy grande de economías vieron revisadas sus pronósticos hacia la baja. Eso en primer lugar. Y segundo, creo que los datos que hemos presentado esta mañana y la estrategia de inversión pública de la presidenta, y como ella ha mencionado, el segundo semestre va a validar en buena parte los pronósticos iniciales que tenemos para la economía. Y en contraste a lo ya previsto por el Fondo Monetario Internacional, en un informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre el proceso de negociación del TEMEC, la Secretaría de Economía destacó un progreso significativo en las conversaciones al pasar de 54 a 14 asuntos pendientes de negociación. Indicó que en este proceso México se asegurará de proteger y garantizar la soberanía nacional. Toda la información con nuestra compañera Claudia Telles. Claudia, buenas tardes. Bere, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio. En un informe sobre el estado que guarda el proceso de revisión del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, la Secretaría de Economía informó que el acuerdo comercial trilateral, que se inscribe en el contexto de una reestructura del comercio global, se mantendrá vigente hasta 2036, sujeta a revisiones anuales. El documento que recibió la Comisión Permanente del Congreso de la Unión precisa que la próxima ronda de trabajo entre nuestro país y Estados Unidos, el próximo 20 de julio, atenderá temas de relevancia para ambas partes, definirá los siguientes pasos del proceso y comunicará los resultados. Detalló que los temas que planteó el vecino país se relacionan con la pérdida de empleos en algunas manufacturas, la alta dependencia de terceros países en cadenas de suministro, el déficit comercial, reglas de origen y seguridad económica. Resaltó un progreso significativo en las conversaciones al pasar de 54 a 14 asuntos pendientes de negociación en los últimos meses. Consideró que para México estos temas pueden atenderse mediante una estrategia regional que fortalezca la producción en Norteamérica y reduzca la dependencia de importaciones provenientes de Asia. Informó además que nuestro país presentó 13 puntos que documentan preocupaciones comerciales en el marco del TEMEC y que incluyen los incrementos arancelarios de Estados Unidos
a industrias estratégicas y a productos no originarios del tratado y restricciones en sectores específicos, así como el uso de mecanismo laboral de respuesta rápida y barreras comerciales a nivel estatal. Preciso que estas medidas representan obstáculos significativos para el comercio bilateral y requiere atención inmediata para mantener el equilibrio de la relación comercial entre ambos países. La Secretaría de Economía precisó que en la agenda bilateral México tiene 6 prioridades. Se trata del protocolo de no aplicación de medidas unilaterales, resolución de aranceles en acero y preservación de la competitividad automotriz, así como marcos de seguridad económica, atención de temas bilaterales pendientes y acciones para elevar los niveles de certidumbre para la inversión. En este informe, Bere, que se turnó a comisiones de las cámaras de diputados y senadores, la Secretaría de Economía indicó que el proceso de revisión del TEMEC se desarrolla en un contexto de profunda reconfiguración de comercio global, en donde México ha logrado posicionarse como un actor estratégico privilegiado, y resaltó que la revisión del tratado representa una oportunidad histórica para consolidar y ampliar las ventajas competitivas. El reporte. Efectivamente, Claudia, los mercados internacionales están cambiando y afortunadamente nuestro país, México, está teniendo un papel estratégico y privilegiado en este nuevo mapa económico mundial. Gracias y buenas tardes, Claudia. Hasta luego. Llegamos ya a la 1:00 con 53 minutos, hora del centro de nuestro país, y precisamente para ahondar en este tema económico y entender las dimensiones de lo que estamos hablando, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Óscar Rojas, doctor en economía, investigador y docente universitario de la UNAM y también director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Berenice, con el gusto de saludarte y a ti y a la audiencia. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Óscar. Pues para empezar quisiéramos hablar de esta actualización del acuerdo comercial con Europa. ¿Qué contempla y cuáles son los alcances que podría tener, sobre todo teniendo en mente que es una ley o un acuerdo más bien que prevalecía desde el 2000 y apenas va a tener este nuevo cambio, esta transformación? Sí, pues es un símbolo de la reorganización geoeconómica que estamos viendo. Hay una interdependencia que ya no puede echarse para atrás. Entonces, la Unión Europea ha estado haciendo estas actualizaciones, hizo una también con el Mercosur, con la India, es decir, sabe muy bien dentro de la crisis del G7, de este grupo dominante desde la Segunda Guerra Mundial, que las cosas son diferentes ya ahora y que es importante no solamente las relaciones comerciales, sino también las relaciones productivas, pero sobre todo también las relaciones estratégicas. Entonces, de lo que se trata es de eliminar pues las barreras arancelarias y establecer nuevos niveles de cooperación. Se trata desde mi punto de vista, de un escenario donde se permite abonar a esto que estamos también discutiendo en torno al TEMEC, bajo este principio de la necesidad de diversificar las relaciones económicas. Diversificar las relaciones económicas, sobre todo también con las constantes amenazas que provienen, ya lo decíamos, de Estados Unidos, sobre todo de la administración de Donald Trump, en esta renegociación del Tratado de Comercio entre los tres países. Óscar, ¿cómo va a beneficiar este acuerdo ahora con Europa o esta actualización en la vida cotidiana de las y los mexicanos? ¿Cómo lo veríamos reflejado? Bueno, pues yo creo que en un primer momento estamos hablando de hay una serie de nuevas mercancías que van a tener mayor flujo, es decir, el objetivo en última instancia es de que las pymes también se vayan montando en estas nuevas plataformas. Recordar que este es uno de los objetivos fundamentales, es decir, no solamente se trata de los flujos entre grandes empresas, sino que lo más importante es que se creen condiciones para que vayan elevándose la participación de las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de productos, por ejemplo, como minerales, productos químicos, autopartes, equipo de transporte, maquinaria, electrónicos,
Y también servicios, hay un capítulo ahí de servicios también que está señalado, y pues yo creo que se trata del acceso a un mercado de 450 millones de personas en la Unión Europea. Se trata de un nuevo mercado, además en el cual se están respetando denominaciones de origen, es decir, que se llega a los mercados también con preservando la identidad de determinados productos. Entonces, yo creo que lo que corresponde es también ahora analizar a niveles regionales e impulsar esta participación en los diferentes niveles de las cadenas productivas. Que esa es la apuesta, precisamente buscar y expandir los mercados a los que acceden los productos mexicanos precisamente, y también cómo que lleguen nuevas mercancías a nuestro país, sobre todo beneficiando, ya lo decíamos, a las y los mexicanos. Óscar, también, ¿qué nos dice de la economía del país que en este momento un país como México tenga acceso, por un lado, a una región tan importante como es América del Norte, sobre todo la economía estadounidense, pero que también esté siendo volteada a ver por la Unión Europea y que incluso sean ellos los que quieran mantener estas relaciones, ya lo decíamos, comerciales? ¿Qué nos dice eso de México? Bueno, pues yo creo que si esto sumamos a las recientes datos que han estado hablando no solamente de una estabilidad económica, sino de un fortalecimiento particularmente del mundo laboral, yo creo que estamos entrando a un periodo que, a pesar de la estridencia que hemos estado viviendo con nuestro vecino del norte, pero entendiendo que estamos también en un tránsito hacia una nueva interdependencia global, pues México está colocado geográficamente primero, pues a un lado de uno de los mercados más grandes del mundo, pero también creo que geopolíticamente no es un detalle menor la estabilidad social, la estabilidad política que se está generando. Además, creo que ahí es de destacar de forma muy importante el Plan México como la plataforma a través de los polos de desarrollo, a través de las medidas administrativas para acelerar procesos, que hay todas las condiciones para este macro proceso que se ha conocido como la relocalización o el nearshoring, que son potencialmente, pues, digamos que los ingredientes que nos llevan a poder prefigurar un horizonte de crecimiento sostenido para nuestro país e insisto, como también un modelo de demostración de que es importante y necesaria la diversificación económica, es decir, relaciones simultáneas con diferentes territorios, ¿no? Buscar la inversión de todos lados y sobre todo también que los números que, por ejemplo, hoy se compartían en la conferencia mañanera respecto a la inversión extranjera directa, nos posicionan en que efectivamente, como ya lo decías, no solamente es una cuestión de la economía como tal, sino también todo el trasfondo político que tiene, porque pues las otras economías del mundo están diciendo México es un país confiable en el cual podemos ir a invertir de manera sostenida y contundente, como ya lo veíamos con las cifras. Ahora, también preguntarte acerca del papel de la Unión Europea en la relación con México, sobre todo tomando en cuenta que en 2025, este grupo, la Unión Europea, fue el segundo mayor inversionista en todo nuestro país, con 9.887 millones de dólares. Entonces, también, ¿qué significa eso? Porque muchas veces se cree que nuestra economía depende completamente de Estados Unidos, pero en realidad cuando uno empieza ya a desmenuzar los números, nos damos cuenta que tenemos una economía bastante compleja. Sí, justamente, o sea, partimos del problema estructural sin duda de una concentración en el mercado norteamericano, pero con este dato que compartes, ¿no? Es decir, el 25% más o menos de la inversión extranjera directa, pues nos habla de que este mecanismo que hoy se está ratificando en el Parlamento Europeo, pues es una precisamente de las vías para comenzar a ganar terreno hacia la diversificación, es decir, ir ejecutando otro tipo de planteamientos. Hasta ahora ha habido mucha estridencia con el TEMEC, pero bueno, acá con el acuerdo global modernizado con la Unión Europea también hay otro tipo de capítulos como cuestiones de medio ambiente, como cuestiones también de preservación del mundo laboral. Entonces, la diversificación no nada más es mercados diferentes, sino también entender, insisto, que durante la primera globalización desde los 90s todo estaba bajo la lupa de la cuestión
cuestión meramente comercial, pero que ahora es importante saber, pues, esta esfera de la producción, de la esfera de la producción, pero sobre todo también de la geoestrategia que se está conformando, ¿no? El mundo está convulso, lo hemos estado observando fehacientemente desde la pandemia particularmente, hay una aceleración en los tiempos, en la reorganización, y estos mecanismos son de nueva generación en el sentido de ir estableciendo estas nuevas rutas, ¿no? Diversificación con una nueva base productiva y un nuevo entendimiento de los nuevos tiempos históricos. Efectivamente, y nuevamente poner sobre la mesa que esta incertidumbre económica no es una cuestión exclusiva de nuestro país, sino que más bien es a nivel global, como ya lo señalabas, Oscar, y sobre todo, pues sabemos, no es secreto que es propiciada particularmente por un país, precisamente nuestro vecino del norte. Estamos conversando con Oscar Rojas, doctor en economía, investigador y docente universitario de la UNAM. Oscar, ¿cómo está llegando nuestro país a todas estas nuevas negociaciones? Es decir, a esta actualización de la relación con la Unión Europea, también al TEMEC. Hoy veíamos también que se presentaban estos ejes de lo que se está poniendo como prioridad en la mesa, en específico en el TEMEC, pero ¿cómo llega, o sea, cuál es la postura o la fortaleza con la que llega México a negociar ante el mundo que está cambiando? Pues yo creo que la fortaleza es que se tomó una decisión muy importante en nuestro país desde 2018. Primero recuperar activamente la intervención del Estado, no solamente como regulador, sino como actor principal, en el sentido de no solamente ver primero hacia los resultados, digamos, del sector privado, sino partir de una nueva estrategia, es decir, primero recuperar las capacidades de consumo, primero recuperar definitivamente el salario, es decir, un entorno mínimo, donde pues por mucho tiempo hubo el mito, ¿no?, de que elevar los salarios iba a ser inflacionario. Ahora lo que estamos viendo es de que elevar los salarios va mejorando incluso la productividad. México está acelerando su mejora en productividad 3 veces más rápido que el promedio de los países de la OCDE, y pues este proceso digamos, estamos ya en el segundo piso de este proceso, y haber comenzado desde 2018 nos da una ventaja, ¿no?, de tener un marco general de entendimiento de estas nuevas condiciones, pues nos han llevado a que no estemos ahorita de una manera reactiva, sino simplemente pues viendo también las nuevas oportunidades, pero ya con una base sólida, ¿no? También particularmente con la interconectividad de trenes, que es muy importante, la recuperación de la soberanía energética. Entonces, creo que estamos bien parados en esta coyuntura. Obviamente que hay muchos faltantes sistémicos, estructurales, pero precisamente para eso son los planes de mediano y de largo plazo. Estamos ante un mundo convulso y complejo, pero afortunadamente hay herramientas en México para sopesar eso, y sobre todo tenemos una posición privilegiada por todo lo que ya describías, Oscar. Muchas gracias por esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes, Oscar. Hasta luego, hasta pronto, nos vemos. Gracias. Pues sí, como ya lo escuchábamos, no es una cuestión únicamente de nuestro país, y al contrario, México está saliendo muy bien posicionado en todo este cambio y reacomodo económico, pero también geopolítico que se está dando a nivel internacional. Son las 2:05 p.m. y nos vamos a una pausa. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. 2:10 p.m, estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, y te recuerdo la pregunta del día de hoy. ¿Se necesita una ley para personas jóvenes en nuestro país? Te leemos al 55 66 31 24 27. Y continuamos con la información, ya que ante la expansión de naves industriales y desarrollos logísticos, el pueblo de Santa Bárbara, ubicado más o menos a unos 20 minutos de la autopista México-Querétaro, apuesta por la defensa de su territorio juego a juego con la construcción de 120 canchas de fútbol empastadas.
Entre los locales lo han llamado la capital comunitaria del fútbol. Toda la información de esta linda historia nos la tiene Jessica Martínez. Ante la expansión de naves industriales y desarrollos logísticos en el norte del Valle de México, el pueblo de Santa Bárbara, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, apuesta por la defensa de su territorio a través del deporte. Para evitar que la mancha industrial los alcance, han logrado consolidar 120 canchas de fútbol empastadas, como una especie de escudo comunitario, ganando campo a los gigantes del comercio electrónico, que pretenden instalar sus centros de distribución. De esta manera, el colectivo ciudadano Xochitla Vive, liderado por la activista local Itzel Ramos Delgado, ha logrado establecer un modelo de resistencia comunitaria enfocado en el uso de campos de fútbol como mecanismos de protección territorial y ambiental. Entre los locales lo han llamado la capital comunitaria del fútbol, una zona ubicada a 20 minutos de la autopista México-Querétaro. Así, estos campos de fútbol se convierten en espacios donde las familias de Santa Bárbara y comunidades aledañas se congregan para defender juego a juego sus espacios verdes. Esta no es la única lucha del colectivo Xochitla Vive, ya que se trata de un movimiento que emergió a finales de 2024 ante la preocupación de que el parque ecológico Xochitla pudiera convertirse en un complejo de bodegas. Desde el año 2020, este pulmón de 70 hectáreas de conservación ambiental y recreación familiar mantenía sus puertas cerradas ante las restricciones implementadas por la pandemia de COVID. Pese al regreso a la normalidad, el parque ecológico seguía sin actividades, incrementando los temores de que el espacio pudiese ser vendido para destinarlo a fines comerciales e industriales. De manera puntual, en la plataforma change.org expusieron la existencia de una amenaza inminente, la construcción de un centro de distribución, que es una instalación logística donde las grandes empresas de comercio electrónico reciben, almacenan y despachan las mercancías de la última milla. Esta posibilidad, advertían, podría destruir la vida ecológica y cultural del parque, además de aumentar el problema ya existente de tráfico, daños en vialidades y robos en la zona, que ya había incrementado en los últimos años la construcción desmedida de este tipo de centros. Después de varios años, la lucha inicial del colectivo Xochitla Vive está por consolidarse. A inicios de este mes, la Fundación Xochitla, a cargo de la Reserva Natural Privada, anunció que el parque ecológico abrirá parcialmente el próximo 1 de agosto. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Como ya lo escuchábamos, una historia de resistencia comunitaria, lo que se articula ahora en el pueblo de Santa Bárbara. Y para conocer más de cerca cómo se está viviendo toda esta, insistimos, batalla de resistencia y lucha por lo que es el derecho de un pueblo, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Itzel Ramos Delgado, presidenta del movimiento Xochitla Vive. Buenas tardes, Itzel, ¿cómo se encuentra? Hola Bere, muchas gracias, estoy muy bien. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Itzel. Pues quisiéramos conocer más detalles acerca de esta historia que ya compartíamos en la cápsula anterior, pero sobre todo, ¿cómo se ha logrado articular este esfuerzo comunitario en la defensa de lo que son las tierras de este pueblo Santa Bárbara? Pues mira, esto surge porque hoy en la zona norte del Valle de México tenemos un crecimiento desmedido de bodegas, de centros de distribución, y es un problema muy evidente. Somos una zona de sacrificio y en esta zona todavía existen dos pulmones, Xochitla y Santa Bárbara, uno de los 13 pueblos de Cuautitlán Izcalli que apenas está sobreviviendo, ¿no? Y está resistiendo a esta mancha urbana y a este crecimiento desmedido. Entonces surge como un proyecto de protección, de reconocimiento, y hoy tenemos mucha aprobación porque la gente lo reconoce y lo ve. Es algo totalmente visible hoy en día. Totalmente visible hoy en día. Itzel, ¿cuál es el impacto que generan? Porque muchas veces las personas pues no lo tenemos presente, lamentablemente, sobre todo también porque estas tecnologías y mercados digitales han crecido de manera exponencial.
Pero ¿cuál es el impacto que tiene en una población, por ejemplo, que se construya uno de estos centros de distribución de estas grandes empresas, ya lo decíamos, del Internet? ¿Y por qué se oponen precisamente ustedes, además del impacto ecológico que generan? Mira, ¿por qué nos oponemos? Porque un pulmón como lo es Santa Bárbara o como lo es Xochitla puede impulsar el desarrollo económico sin afectar el medio ambiente. En este sentido, Santa Bárbara apoya al agua y al medio ambiente. Nosotros somos un pueblo que capta la lluvia, ¿no? Estamos en la zona baja, somos una planicie, entonces somos captadores de agua. Impulsa la educación, el arte y la cultura, el comercio comunitario, el turismo y la recreación. Si te das cuenta, cada vez hay menos espacios verdes para que los niños e incluso nosotros podamos tener ese derecho a la recreación. También se protege las tradiciones y la cohesión social e impulsamos el deporte, la salud física y mental, que hoy en México nos hace mucha falta. Entonces, creo que Santa Bárbara es un proyecto que surge de esto y que es bien importante. Ahora sí que está el ambiente futbolero y que hoy está el Mundial, que todo el mundo sepa que hay un pulmón que puede ayudar en muchos sentidos, ¿no? Y que no solo existen este tipo de proyectos donde se destruye, donde afecta a todos, que hay otro tipo de proyectos que también pueden impulsar la economía y otros tipos de actividades. Y que precisamente también por eso es fundamental luchar y defender todos estos, ya lo mencionabas, Itzel, pulmones que hacen falta, de hecho, mucho en la zona norte del país, que ha sido destinada históricamente a un proceso de industrialización. Entonces, eso vuelve aún más valioso que estos espacios se sigan conservando, además con todo este enfoque y tradición comunitaria que ya nos comentabas que hay detrás de. Pero ¿cómo se logró ahora llegar a esta idea, esta decisión de que sea implementando canchas de fútbol, que se detenga la construcción, por un lado inmobiliaria, pero también, ya lo decíamos, de estos CEDIs o centros de distribución? ¿Cómo fue que llegaron a esta solución con las canchas de fútbol, Itzel? Mira, te comparto, esto de hecho no es una iniciativa nueva, muchos campos de fútbol tienen ya más de 30 años. Santa Bárbara estaba en la cuenca lechera más grande del país, fue alguna vez parte de esa cuenca lechera y eran campos de cultivos. Entonces, como sabes, el crecimiento de la ciudad pues va impactando negativamente y sobre todo porque es lo que hablábamos hace rato, hay un desarrollo, o no más bien un desarrollo, hay un crecimiento y un impacto negativo. Entonces, ¿qué hacen los campesinos? Empiezan a migrar sus campos de cultivo por campos de fútbol. Muchos de ellos tienen 30 años, algunos tienen un poco menos, pero la idea de hoy es darle visibilidad porque hoy llegan muchos centros de distribución, hoy llegan muchas inmobiliarias, quieren comprar la tierra, pero la compran a un precio bajo. Y después esa tierra, que es fértil, que es buena, se convierte en una bodega o se convierte en cualquier otra cosa y es una amenaza para todos. Entonces, el proyecto más bien es darle visibilidad. Si te das cuenta, como tú bien lo decías, cada vez hay menos espacios verdes. De hecho, nuestras casas cada vez hay menos casas con jardín, casi ya todo es más reducido. Y más bien el proyecto, la iniciativa nueva, es dar a conocer que Santa Bárbara resiste desde hace muchos años y sigue resistiendo, cambiando ahora sí que el giro de la tierra por un campo de cultivo, por un campo verde nuevamente, pero que impulsa el deporte. Nos decías, Itzel, que algunos de estos campos tienen hasta 30 años ya existiendo. ¿Cuál es la relación también de la gente que habita en Santa Bárbara con el fútbol? Porque pues obviamente al existir estos espacios es porque se ocupan, se necesitan y también esta necesidad o esta conciencia de protegerles es porque, insistimos, hay un interés. ¿Cuál es la relación de la gente que habita con este deporte, Itzel? Bueno, pues la gente ha encontrado una manera de subsistir con sus tierras, ha encontrado una manera de generar ingresos sin tener que vender. El fútbol es algo que llevamos en las venas, el fútbol es algo que nos da identidad como pueblo, que nos da orgullo y que además nos hace ver que
nosotros seguimos resistiendo ante esa creciente y desmedida zonas industriales, ¿no?, que hoy estamos teniendo. Entonces es algo, es un orgullo, ¿no?, para los camperos, es un orgullo como poblador de Santa Bárbara tener estos campos y ser hoy el pueblo con más campos de fútbol a nivel mundial. Que si no me equivoco, el número es 120 canchas de fútbol. 127 para ser exactos, 127 canchas de fútbol y a nivel mundial no existe ningún pueblo con esa cantidad. 127, esto es sorprendente y sobre todo, decíamos, se vuelve también un oasis en la zona norte conurbada del Valle de México, precisamente uno de los 13 pueblos de Cuautitlán Izcalli. También preguntarte, Itzel, acerca de cómo se ha articulado este movimiento. Ya nos decías, primero fue en defensa de Xochitla, del Parque Ecológico de Xochitla, y que ahora también está pues posicionando lo que es este espacio, las 127 canchas de deporte, en las cuales también es un proyecto, insistimos, de resistencia comunitaria, pero en este momento, ¿quiénes conforman parte de todo este legado y de este grupo que está defendiendo el patrimonio cultural y ecológico de toda esa población? Pues mira, te comento, este proyecto es un proyecto hermano del colectivo de Xochitla. Berenice, que es nuestra secretaria, y yo como presidenta del colectivo, las dos somos de Santa Bárbara. Santa Bárbara está a un costado de Xochitla y son los únicos dos pulmones que sobreviven. Y es por eso que al nosotros ser originarias de este pueblo y al amar la vida, el verde, nuestras comunidades, nuestras tierras, surge esta necesidad de rescatar, de proteger, de generar conciencia, de demostrarle al gobierno que no solo existen formas negativas de generar dinero, que también lo podemos hacer desde lo verde, desde la sostenibilidad, y pues podemos integrar prácticas de responsables que puedan contribuir al bienestar social, económico y ambiental de la región. Ahorita que mencionabas todo esto también en contraste con lo que ofrece el gobierno, en este caso en particular, ¿cómo se mantiene, valga la redundancia, el mantenimiento de estas 127 canchas? ¿Es de alguna forma comunitaria por parte e iniciativa de los mismos pobladores? ¿O cómo es que se mantiene en ese estado? Porque lo podemos ver en algunas imágenes, pues tan bien, tan verde, tan vivo, todo este espacio, ya lo decíamos, un pulmón de la zona conurbada del Valle de México. Sí, mire, es un orgullo porque son canchas preciosas, ¿no? Todas totalmente empastadas, arboladas, con flores, y cada campero, cada dueño, cada ejidatario de cada campo hace lo mejor posible cada semana, porque son tierras que se tienen que trabajar todos los días. El fin de semana se usa para el deporte, pero de lunes a viernes cada campero cuida su campo. Cada campero decide cortarlo, plantarlo, regarlo. Bueno, en época de lluvias, la verdad es que es a través de la lluvia que se mantienen estos campos, y en épocas, sobre todo de invierno, es con agua rodada. Entonces, cada campero lo hace y es un ejemplo porque al final es como sin estar en comunicación, ¿no? Digamos, tan cercana, cada uno lo va haciendo y al final hemos construido una comunidad que da un ejemplo a nivel mundial. Que eso también es algo muy bonito de este ejercicio y ejemplo de resistencia. Itzel Ramos Delgado, presidenta del movimiento Xochitla Vive, que no solamente se trata de defender un espacio verde, que de por sí eso ya es un mérito como tal y toda una lucha que debería de importarnos a todas y a todos, sino que también son espacios de encuentro, espacios donde se genera comunidad y donde el famoso tejido social está en práctica, se está regenerando, porque vamos, qué mejor ejemplo de socialización que un partido de fútbol entre las mismas personas que habitan, me imagino que el pueblo de Santa Bárbara y las zonas pues también aledañas. Así es, y no sé, alrededor de 10,000 visitantes cada semana nosotros recibimos, y bueno, ya sabes que también con eso crece nuestra gastronomía, ¿no? Los vecinos que salen a vender su comida, o las personas que tienen sus animalitos y que se alimentan del pasto que crece cada semana, pero también están las personas que reparan los tractores, o las personas que venden la cal para hacer las líneas, pero también están
las personas o los muchos estudiantes que trabajan el fin de semana y que con eso pueden pagar sus estudios, y bueno, los dueños de la tierra que así pueden conservarlas. Efectivamente, Itzel, te agradecemos mucho esta conversación que nos brindas para la audiencia de Imer Noticias y sobre todo para dar a conocer, ya lo decíamos, esta historia de resistencia comunitaria que se está dando ya como un hecho en el pueblo de Santa Bárbara, uno de los 13 pueblos de Cuautitlán Izcalli. Muchas gracias y buenas tardes, Itzel. Muchas gracias, Bere, por dar visibilidad a este proyecto. Te mando un fuerte abrazo y bueno, aquí seguimos en contacto. Muchas gracias. De la tarde con 26 minutos ya, hora del centro de nuestro país, y en este momento cambiamos de tema, ya que nos enlazamos a la conferencia de prensa que encabeza la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, sobre el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Vamos a enlazarnos unos minutos. La desaparición de 2 escoltas de Ismael N. y contra la Procuración de Justicia por alteración de la escena del crimen y diversas negligencias ministeriales del fuero común. En todas estas indagatorias se han realizado un total de 153 entrevistas, 1.288 informes, 124 dictámenes en diversas especialidades, así como una gran cantidad de actos de investigación, entre los que se encuentran solicitudes de asistencia jurídica internacional y la solicitud de extradición de Ismael N., alias El Mayo, lo cual devino de 3 causas penales relacionadas con el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud en territorio mexicano. Frente a ello, el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó la imposibilidad de atender la solicitud de extradición realizada por el Gobierno de México, argumentando que El Mayo está siendo procesado ante una corte de distrito de ese país. Como resultado de las investigaciones, entre otras conclusiones parciales, se ha logrado identificar el lugar donde se llevó a cabo la reunión en la que Ismael N. fue privado de su libertad junto con 2 de sus escoltas, actualmente desaparecidos, y donde presuntamente Héctor N. fue lesionado y que posteriormente provocó que perdiera la vida. Asimismo, el aeropuerto donde despegó y aterrizó la aeronave en la que fue transportado Ismael N. a los Estados Unidos de América. Ya identificamos también a la persona que lo pilotó, precisando que la pista de donde despegó no contaba con la autorización para operar. Además, se acreditó que esta aeronave presenta sus medios de identificación alterados. También es de destacar que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano proporcionó el audio del momento en el que el piloto de la aeronave que transportó a Ismael N. solicitó a la torre de control del aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, código transponder para ingresar a los Estados Unidos. Además, a través de dictámenes periciales en materia de audio, se logró la identificación del piloto. Asimismo, fue posible establecer que la declaración jurada de Ismael N. ante Notario Público de Texas narró los hechos ocurridos y fue desahogada conforme a la normatividad de ese país. Las investigaciones continúan. Ahora se tienen contempladas ya diversas investigaciones, diligencias, actos de investigación. Esta situación se da en el marco de los acuerdos y resultados históricos y contundentes y sin precedentes alcanzados por el Gabinete Federal de Seguridad, del cual la Fiscalía General de la República forma parte, encabezado por la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Resultados
que ustedes conocen y son por demás favorables tanto al interior del país como en su relación con Estados Unidos. Como dato de alta relevancia, quiero precisar que en México se cuenta con 32 investigaciones en contra de Ismael N., alias El Mayos, de las cuales se tienen órdenes de aprehensión vigentes, lo que ha permitido solicitar la extradición de Estados Unidos. El pueblo de México puede tener certeza y garantía de que continuaremos procurando justicia con objetividad, contundencia y responsabilidad, en el marco del respeto irrestricto a la soberanía nacional, la cual, no tenemos que perder de vista, radica y deriva del pueblo, por lo que cualquier intento de transgresión a la soberanía nacional lo será en contra del pueblo. Podemos concluir que de establecerse la participación de agencias extranjeras en el hecho investigado, se puede acreditar algún grado de responsabilidad en contra de las personas que resulten en nuestra investigación. Muchísimas gracias. Bien, ahora pasaremos a una serie de preguntas y respuestas. Iniciamos con René Cruz, de MBS Noticias. Como ya lo escuchábamos, se está dando información puntual también acerca de la situación de Ismael N., Ismael alias El Mayo, en nuestro país. Ya lo decía precisamente la fiscal general de México, Ernestina Godoy, que hay carpetas de investigación abiertas en contra de este personaje, además, claro, de las imputaciones que se le están haciendo en Estados Unidos. Sin embargo, puntualizó la fiscal de nuestro país, no se va a permitir que se hagan acciones de injerencia en México por parte de Estados Unidos, ya que si bien se ha pedido la extradición, se ha pedido la extradición de otros personajes, no se han presentado pruebas contundentes, y en el caso específico de Ismael El Mayo Zambada, bueno, pues faltan muchas cuestiones por aclarar, como ya se mencionaba precisamente en la conferencia matutina del día de ayer, e incluso también se exhibían y señalaban inconsistencias entre las propias versiones oficiales de lo que ocurrió aquel día de julio de 2024 en nuestro país, con la supuesta detención, ahora también se maneja un posible secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Y es que una cosa es que este personaje tenga, insistimos, carpetas de investigación y tenga también delitos que se le imputan, y otra cosa es que también se viole el debido proceso y que esto precisamente pues se considere una injerencia a la soberanía, una violación a la soberanía de México. Por eso hay que distinguir muy bien cuáles son los momentos de todo este caso y sobre todo también las reglas que nos amparan, los derechos internacionales y los límites de la cooperación en relación de seguridad con Estados Unidos, y cuando esto ya realmente se trata de una intervención. Así que ahí la información que estaremos ampliando, por supuesto, esta tarde, que comparte la Fiscalía General de la República respecto al caso de Ismael N., alias El Mayo. Continuamos en Imer Noticias. Son ya 2 de la tarde con 34 minutos, hora del centro de nuestro país, y llegó el momento de irnos con la infodemia del día de hoy, ya que en fechas recientes han proliferado en internet los portales antifraudes, que se promueven como sitios web con recomendaciones para que las personas eviten ser víctimas de ataques cibernéticos. Sin embargo, en muchas ocasiones, estas páginas en realidad son falsas, por lo que el remedio es peor que la enfermedad. Nuestro compañero Rafael Burgos nos explica en la infodemia de hoy. Escuchemos. Buscar ayuda rápida en Internet después de ser víctima de un delito cibernético puede convertirse en una trampa aún peor. La Fiscalía General de la República ha detectado la aparición de páginas web falsas que se anuncian como portales antifraudes. El modus operandi de estos criminales consiste en enganchar a los personajes ofreciendo supuesta asesoría legal inmediata para resolver su caso. Sin embargo, su verdadero objetivo es ganarse la confianza de la víctima para después extorsionarla. Para evitar caer en este doble fraude, la dependencia exhorta a la población a seguir estas 3 reglas de oro.
Primero, nunca comparta datos personales sensibles con desconocidos en la red. Segundo, jamás entregue contraseñas, NIPs o claves bancarias. Tercero, no descargue ni instale programas o aplicaciones que estos supuestos asesores le pidan utilizar. Y recuerde este dato fundamental que le protegerá siempre. La FGR reitera que ningún servidor público tiene permitido solicitarle pagos, transferencias o depósitos para realizar trámites o brindarle asesoría legal. No se deje engañar. Si necesita denunciar, acuda directamente a las instalaciones oficiales o consulte el sitio web verificado de la Fiscalía. Cuide su información, rompa la cadena de la infodemia y pase la voz. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Continuamos con las noticias y es que nos vamos ahora a la capital del país, ya que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la tercera casa de las 3 R's, esto en la alcaldía Xochimilco, y es un espacio que amplía los servicios del DIF con atención gratuita para las infancias, personas con discapacidad y adultas mayores. Toda la información con nuestra compañera Guadalupe Franco. Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Muy buena tarde. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este día la renovación integral de las instalaciones del antiguo DIF Muyuguarda, que ahora se transformó en la Casa de las 3 R's en la alcaldía Xochimilco. El proyecto contempló la rehabilitación de 4,000 metros cuadrados, de los cuales 2,000 continúan destinados al DIF. Entre las principales mejoras destaca la construcción de una alberca de hidroterapia para rehabilitación física, la instalación de un mastógrafo, un centro de cuidados y desarrollo infantil, así como una casa de día. Vamos a escuchar las palabras de la jefa de gobierno. Que en este lugar vamos a tener un centro de cuidado y desarrollo infantil con lo mejor, con lo que el DIF ha cuidado a las niñas y niños, con psicólogos, con nutriólogos, con maestras preparadas para atender a la primera infancia. Este es el sistema público de cuidado. Esto es lo que dice la ley que debemos de hacer. No solo debe haber primarias, jardines de niños, primarias y secundarias. Debe haber centros de cuidado y desarrollo infantil. La nueva Casa de las 3 R's ofrece atención a personas con trastornos del lenguaje y neurodivergencias, así como lavandería y comedor comunitario, además de spa, asesoría psicológica y jurídica para víctimas de violencia, así como el programa Reto es Cuidar, dirigido a promover nuevas paternidades y la corresponsabilidad de los hombres en las labores de cuidado, explicó la jefa de gobierno. Así que aquí hay un espacio para que los hombres aprendan a cuidar. Y quien da las clases son también hombres. Entonces, convocar a los hombres, a las nuevas paternidades, no importa que ya tengan hijos, siempre es bueno aprender a hacer de comer, hacer la papilla para los niños, que es lo que estaban haciendo hoy que fuimos. Estaban aprendiendo a hacer papilla para dar de comer a los niños, estaban aprendiendo a hacer los hombres papilla, estaban aprendiendo a cómo, cargar los niños con un rebozo, ¿sí? Durante el evento, la jefa de gobierno también anunció nuevos proyectos para Xochimilco, entre ellos la construcción de un nuevo hospital, una utopía y el desarrollo del proyecto del cablebús, obras con las que se busca fortalecer la infraestructura de salud, movilidad y espacios comunitarios en la demarcación. Berenice Auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Guadalupe, sobre todo también teniendo en cuenta que estos espacios, las casas de las 3 R's, forman parte de lo que es el sistema público de cuidados ahora de la Ciudad de México, sobre todo que salen ya de los papeles de la ley y se transforman en condiciones materiales en la vida diaria de las personas, ahora en este caso como ya lo escuchábamos en la alcaldía Xochimilco. Continuamos con la información. Vamos ahora con noticias internacionales y es que afortunadamente los gestos de solidaridad hacia el pueblo cubano no se detienen en México. En esta oportunidad, la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad organiza una subasta de obras de arte para apoyar a las niñas y niños con cáncer del país caribeño, quienes se han visto afectados por el retraso de sus tratamientos debido a la agudización del bloqueo criminal y económico impuesto por parte de Estados Unidos. La subasta se llevará a cabo este 26 de septiembre en el Centro Cultural México-Cuba Benny Moré. Todos los detalles con nuestra compañera Natalia Matamoros. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes, Berenice. Un saludo a ti y al auditorio. Pues sí, efectivamente, la red de intelectuales y artistas de manera conjunta con el Centro Cultural México-Cuba, Benny Moré, organizan una subasta solidaria para apoyar a los niños con cáncer en Cuba, quienes han presentado retrasos en sus tratamientos oncológicos debido a la agudización del bloqueo económico por parte de Estados Unidos, que no solo ha afectado el abastecimiento de combustible y energía, sino también ha permeado al sector salud. Y es que, de acuerdo con declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores del país caribeño, Bruno Rodríguez Padilla, las posibilidades de supervivencia de los niños con cáncer en ese país descendieron de 85 a 65% por el déficit de insumos y de tratamientos en los hospitales de La Habana. Esto ha provocado que muchas infancias tengan que pausar sus ciclos de quimioterapia de manera indefinida. Según Alicia Castellanos, profesora universitaria e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Núcleo Iztapalapa, la convocatoria para donar las obras abrió este 1 de julio y se mantendrá hasta el 1 de septiembre. Los artistas que deseen donar sus obras para esta causa pueden enviar sus creaciones en digital al correo subartecuba2026@gmail.com. Repetimos, subartecuba2026@gmail.com con su respectiva ficha técnica y una pequeña semblanza del autor. Para la catedrática, esta es una oportunidad para poner el arte a beneficio de una causa justa. Escuchemos lo que ella nos comentó. Esta subasta de arte en defensa de Cuba por las niñas y los niños con cáncer pretende seguir acercando esta expresión humana a nuestras vidas. En estos tiempos de guerra, en que la capacidad destructiva del sistema alcanza límites inimaginables, abrir un espacio de belleza y defender el encuentro entre pueblos y culturas a través de la obra creativa de artistas mexicanos y extranjeros le da oxígeno al sentido de pertenencia a la comunidad humana. La subasta se llevará a cabo en el Centro Cultural México-Cuba Benny Moré este 26 de septiembre. Allí serán exhibidas las piezas originales que podrán ser adquiridas a un precio accesible. Por su parte, Gilberto López, investigador del Instituto de Antropología e Historia, otro de los promotores de esta propuesta, comentó que diversos artistas de reconocida trayectoria ya han manifestado su disposición de donar sus creaciones para apoyar a las infancias cubanas. Escuchemos. A partir de que se lanzó la convocatoria el día 1, que hicimos pública la convocatoria a la subasta, pues la respuesta fue inmediata y apenas han pasado 8 días de que salió. Inmediatamente montones de artistas se han sumado a la propuesta a través de distintos colectivos como La Quiñonera, artistas como Néstor Quiñones que están también colaborando en la subasta. Hacemos pues esta extensiva, esta invitación a los artistas nobles y de trayectoria mexicanos o extranjeros también residenciados en este país que deseen participar, pues pueden enviar en una primera instancia su obra en digital en formato JPG al correo subartecuba2026@gmail.com. Repetimos, subartecuba2026@gmail.com. Acá el reporte, Berenice. Muchas gracias, Natalia, y esperamos que estas muestras de solidaridad se sigan multiplicando para todo el pueblo cubano. Gracias y buenas tardes. Feliz tarde. Dos de la tarde con 44 minutos hora del centro de nuestro país y estamos ya en el último bloque, la recta final de este programa de Imer Noticias, tu punto de referencia. Y cambiamos ahora de tema, ya que ante el evidente avance de la inteligencia artificial, la Organización de las Naciones Unidas realizó el Diálogo Global sobre Inteligencia Artificial 2026, un encuentro entre gobiernos, empresas tecnológicas, academia y sociedad civil para impulsar principios comunes en temas como lo son seguridad, transparencia, rendición de cuentas y también la supervisión humana de los sistemas automatizados. Todos los detalles con nuestra compañera Fernanda López. Ante los cambios sociales, económicos y políticos impulsados por la inteligencia artificial, la Organización de las Naciones Unidas realizó el Diálogo Global sobre Inteligencia Artificial 2026.
El encuentro, celebrado los días 6 y 7 de julio, reunió representantes de gobiernos, empresas tecnológicas, academia y sociedad civil. Esto para impulsar principios comunes sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en temas como seguridad, transparencia, rendición de cuentas y la supervisión humana de los sistemas automatizados. Durante el foro, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el vertiginoso avance de esta tecnología exige reglas claras para garantizar que su desarrollo beneficie a la sociedad y respete los derechos humanos. La innovación necesita reglas claras. Si la inteligencia artificial quiere desplegar todo su potencial, debe estar regulada. Si queremos confiar en ella, quienes la desarrollan deben rendir cuentas. Si aspira a beneficiar a todo el mundo, debe ser justa. Y si ha de servir al futuro, no puede ponerlo en riesgo. Eso exigirá que los gobiernos actúen con urgencia, que las empresas asuman una responsabilidad acorde con su poder y que la comunidad científica siga aportando pruebas a la luz pública. De igual forma, durante el encuentro, UNICEF, junto con los gobiernos de Francia, España y otros socios internacionales, presentó la Coalición para los Derechos y la Protección de la Infancia en la era de la inteligencia artificial. Una iniciativa para promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al desarrollo de esta tecnología. La coalición se basa en un compromiso compartido para promover sistemas de inteligencia artificial seguros, fiables y que respeten los derechos de los niños. Fortalecer la coordinación entre gobiernos, organizaciones internacionales, la industria y la sociedad civil. Fomentar el intercambio de pruebas y buenas prácticas, así como garantizar que las garantías de los propios niños influyan de manera significativa en las tecnologías y los procesos de gobernanza que afectan a sus vidas. Para Imer Noticias, Amelia Fernanda López. Ya lo escuchábamos, tecnologías que están avanzando a una velocidad sorprendente y que por eso es necesario que nos sentemos como humanidad a reflexionar y también pues a estipular medidas en torno a estas nuevas tecnologías. Y para conocer más detalles acerca de este diálogo global que aconteció en la ONU precisamente en torno a la inteligencia artificial, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Jorge Oseguera Gamba. Él es doctor en filosofía e investigador en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Berenice, muy bien, muy contento de estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Jorge. Para empezar, ¿por qué es importante que un organismo, en este caso la ONU, se siente a reflexionar e invite a toda la sociedad también a esta discusión en torno a la inteligencia artificial? Bueno, creo que es importante porque la inteligencia artificial no es solo una tecnología, sino que tiene implicaciones políticas, económicas y éticas que están cruzando fronteras. Creo que los podríamos categorizar en 4 tipos de preocupaciones, ¿no? Por un lado están las preocupaciones sobre la desigualdad. Esta tecnología está generando mucha desigualdad en cuanto a poder, en cuanto a riqueza, que no se está dividiendo de una manera equitativa. Por otro lado, están también preocupaciones sobre derechos humanos. Por ejemplo, se facilita ahora la vigilancia masiva. Hay preocupaciones sobre los derechos de propiedad intelectual, sobre derechos de privacidad. Están también las preocupaciones de seguridad internacional, ¿no? Hay muchas armas ahora autónomas que están potenciadas con inteligencia artificial. Hemos visto recientemente el secuestro de Maduro, por ejemplo, que fue planeado con inteligencia artificial, el bombardeo de un hospital en Irán que causó la muerte de muchos menores de edad. Y por último, que es de los temas que yo investigo, son los efectos en la democracia, ¿no? Sabemos precisamente, estamos teniendo un problema de comunicación, vamos a intentar retomar rápidamente este contacto con Jorge Oseguera Gamba, ya que lo que nos apuntaba es fundamental en la discusión de nuestra sociedad del día de hoy, que es que la inteligencia artificial no es una tecnología neutral, al igual que toda la tecnología en general en la sociedad, pero que ahora esta nueva vertiente en su modalidad, insistimos, virtual, digital, la inteligencia artificial, está teniendo también
relaciones muy complejas, incluso como lo señalaba Jorge, con la democracia de los países y más allá también los usos bélicos que está teniendo a nivel internacional, no únicamente en el caso de Venezuela, como ya lo señalaba Jorge Oseguera, sino también incluso en lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo con el genocidio del pueblo palestino que se desarrolla por parte de Israel y de Estados Unidos. Por eso esta necesidad de sentarnos a reflexionar y también, pues, insistimos, a crear políticas públicas que regulen esta tecnología. Ahora sí, nos enlazamos con Jorge Oseguera Gamba nuevamente. Jorge, nos contabas acerca de la línea de investigación que tiene que ver con la inteligencia artificial y la democracia. Sí, como les decía, la inteligencia artificial ahora trae muchos problemas como las deepfakes, que son estas imágenes falsas que se ven muy reales, videos que se ven muy reales, la clonación de voz. Esto facilita cosas como la violencia política de género. Entonces, todo esto, si bien cada uno de estos individualmente no es que puedan modificar una elección, sí van erosionando la idea de verdad, ¿no? Nos vamos generando cierta incertidumbre, cierta desconfianza sobre los contenidos que estamos viendo, y eso sí puede tener un efecto muy problemático en la democracia. Entonces, creo que todo esto nos lleva a obligarnos a pensar sobre cómo regular todas estas tecnologías, que no queden solo en las manos del mercado y de estas compañías de inteligencia artificial, sino que los estados empiecen a regularlas. Y a partir de esto han surgido muchas regulaciones en niveles locales, nacionales, regionales también, pero el problema es que están muy dispersas, ¿no? No hay una armonía, no hay una serie de reglas comunes, que es a lo que nos está invitando la ONU a dialogar, ¿no? Este diálogo que le han llamado el diálogo global sobre la gobernanza de la IA, que tiene la ventaja de darle una representación también a países del sur global y que no esté dominada la conversación nada más por países del norte global. Sobre todo, como ya lo señalabas, Jorge, porque está teniendo efectos directos en la vida, pues, de todos los países, no únicamente los que están desarrollando las tecnologías, e incluso nosotros como el sur global somos más vulnerables incluso a estos efectos y abusos de esta nueva tecnología. También preguntarte, Jorge, pues, ¿cuáles son las conclusiones de este encuentro, de este diálogo que se dio en la ONU con muchos especialistas, representantes de países, académicos y demás? Pues bueno, hay ciertos consensos que, por ejemplo, se tiene que buscar reducir esa brecha de capacidades que hay en los distintos países, como tú misma mencionabas. Hay países que tienen capacidades de inteligencia artificial mucho más desarrolladas que otros y esto pues genera un desbalance en las relaciones geopolíticas incluso. Entonces se tiene que buscar cómo reducir esta brecha. Otra preocupación, especialmente pensando en todas estas armas autónomas, es que siempre haya un ser humano detrás, ¿no? Que sea un ser humano quien esté controlando las decisiones importantes que van a afectar la vida, la muerte de muchas personas. Y por otro lado, pues también cómo quitarle un poco de poder a todas estas corporaciones y empresas de inteligencia artificial que están generando toda esta acumulación de riqueza y por lo tanto también de poder, que están interviniendo en elecciones y que pueden terminar afectando la democracia. Y lo más preocupante es que afectan en especial a los más vulnerables, como tú misma decías también, ¿no? Aquí desde el sur global, México, en Latinoamérica. Y que por eso ahora se tienen que dar estas conversaciones y que no solamente a nivel internacional, sino que también es una cuestión hasta de soberanía, que cada país empiece también a reflexionar y a regular esta nueva tecnología, que como ya nos decías, Jorge, los efectos son muy amplios. Jorge, se nos acaba el tiempo, pero esperamos volver a contar contigo en Imer Noticias, porque este es un tema que vamos a seguir viendo día tras día en nuestra vida y sobre todo cada vez más porque la inteligencia artificial pues está metiendo en todas las áreas de la vida cotidiana. Muchas gracias por esta conversación, Jorge. Seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Lo curioso, lo inesperado y lo peculiar de la actualidad. El lado más kitsch de la información. En Imer Noticias, segunda emisión.
Efectivamente, ya estamos en lo kitsch del día de hoy, cerrando esta emisión de Imer Noticias, y es que continuamos con los temas tecnológicos, ya que llega a nuestra sección dedicada a lo más kitsch del momento, un robot humanoide llamado Pemba, que rompió el récord de superar los 6,000 metros de altitud al subir la cima del volcán Chimborazo en Ecuador. Este robot ya subió un volcán, imagínense, todos los detalles con Fernanda López. Mi psicólogo, el robot alpinista no existe. No puede hacerte sentir insuficiente. El robot alpinista. Con ustedes, Pemba. Hola, ¿qué hace? El robot humanoide que acaba de romper un récord al superar los 6,000 metros de altitud tras llegar a la cima del volcán Chimborazo en Ecuador. Mide apenas 1.32 metros, pesa 35 kilos y eso sí, iba bien abrigadito con su chamarra azul, acompañando al ingeniero Pablo Berlanga. En esta expedición que sirve como preparación para futuras misiones en la Luna, Marte y hasta el Monte Everest. Pero no es solo por presumir que subió a la montaña. Los especialistas creen que robots como Pemba podrían ayudar en rescates, investigación científica e incluso monitoreo ambiental en lugares donde llegar es todo un reto. Y uno aquí, agotado después de subir las escaleras del metro. El V Chango. Escuchamos el V Chango del grupo Afro-Cuban All Stars, una canción también ya de 1997, sobre todo la traemos a colación porque insistimos, hay que seguir hablando de las injusticias que se están cometiendo en este mundo, y una de ellas es el bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos a la isla de Cuba y que ha tenido efectos muy adversos en toda la población. Incluso apenas en días pasados hubo nuevamente bloqueos energéticos que pues terminaron derivando en apagones generalizados nuevamente en la isla, lo cual, como ya lo hemos registrado a lo largo también de varias semanas aquí en Imer Noticias, tu punto de referencia, afecta la vida cotidiana de millones de cubanas y cubanos de forma, pues insistimos, nuevamente injusta. Llegó el momento de despedirnos, pero como siempre agradecer a todas las personas que hacen posible esta transmisión y este proyecto informativo, también a todos quienes conforman el Sistema Nacional de Noticiarios y a Imer Noticias, y también a ti que estuviste en contacto con nosotras y nosotros el día de hoy acompañándonos a lo largo de esta transmisión. Nos despedimos, pero nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde con toda la información de nuestro país y del mundo. Muchas gracias. Suelta el 8.6, brother. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo. Desde lo público, contigo. Okay, stop.